Bienvenido a dolorohombro.com. Somos el doctor Felipe Sichero y el doctor Julio Terán y le damos la más cordial bienvenida a este nuevo video. Y bueno, recordarles, Felipe, ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia? Tienen que suscribirse a todas Las redes las redes sociales. sociales, a YouTube, a Instagram, a Facebook, darle likes a todos nuestros videos y a todas las publicaciones y ojalá compartirla con toda la gente que ustedes conozcan. Muy bien. Bueno, y en este video también queremos darle ya como tips, consejos al detalle a nuestros pacientes postoperados para que no tengan dudas acerca de su recuperación. Así Y es. Felipe, ¿cuál es como la duda más frecuente que tienen tus pacientes en el postoperatorio? Lo primero es que ese parche grande que tengan, van a tener todos los pacientes cuando se despierten, manténganlo limpio y seco, por favor. Ya no hay que mojarlo. No lo toquen. Sí, no lo toquen, por favor. No. Muchos pacientes preguntan si es que hay que hacer curaciones, si es que hay que cambiarlo. Hay otros pacientes incluso que me ha tocado a mí, no sé si a ti te han tocado, pero que se han metido a la ducha con el parche y después lo secan con secador. Eso, por favor, no lo hagan, ¿ya? Mantener el parche limpio y seco significa que mientras tengan ese parche ahí, que probablemente va a ser las 2 primeras semanas de la cirugía, hay que mantenerlo limpio y seco, ¿ya? Todo el aseo tiene que ser por partes, va a ser un momento no muy agradable, más bien dificultoso. Nosotros sabemos eso, pero es súper importante mantener la herida y el parche limpio y seco, porque si no se puede infectar. Y una infección en esta zona donde hay implantes y que fue manipulada puede ser potencialmente súper peligroso, ¿ya? Así que por favor mantener el parche limpio y seco. Exacto. No sé con qué seguirías tú. Otro punto importante es acerca de cómo dormir, porque Sí. es muy incómodo y obviamente la cirugía duele las primeras semanas, así que yo le digo a mis pacientes que con el cabestrillo que van a estar usando, con el inmovilizador, que duerman lo más sentado posible. Yo sé que es muy difícil para alguna gente. Semisentado, Semisentado, con 3, 4 cojines. Claro. Eso les va a ayudar a que estén un poquito más cómodos y el hombro y el brazo pueda descansar. Y no estén tan tensos también con el cabestrillo. La idea es que se relajen, ¿no? Eso. Y la idea es que el inmovilizador o el cabestrillo, dependiendo de la cirugía que se vayan a realizar, pero que la órtesis en este caso es la que mantenga el peso del hombro, porque muchos pacientes llegan con el hombro arriba y en el fondo todo el inmovilizador no está haciendo ningún trabajo. Ustedes dejen caer el brazo y que el inmovilizador lleve el peso, ¿ya? Correcto. Eso es súper importante. Sabemos que es difícil, sabemos que duele, Sí. pero por lo mismo estamos haciendo este video para darles el mejor consejo y puedan tener un mejor postoperatorio. Eso. Al principio traten de no sacarse el inmovilizador, ¿ya? Cuando ustedes se despierten de la cirugía ya van a tener el inmovilizador puesto, ¿ya? Y eso significa que ojalá toda la ropa que se pongan después sea toda por encima de ese inmovilizador, ¿ya? Ojalá no se lo saquen. Hay pacientes a veces que esto le provoca un poquito de alergia o dermatitis, sobre todo cuando hace mucho calor, o pacientes que tienen la piel un poquito más sensible. Y en esos casos llámenos, mándenos WhatsApp o nos mandan por el mail, pero avísennos, ¿ya? En esos casos ya hay cosas que se pueden hacer, nos podemos ver antes en la consulta, eso lo vamos a resolver. Pero traten de no hacer cosas por su cuenta, ¿ya? Porque por tratar de hacer algo para mejor, podemos echar a perder la cirugía. Correcto. Otra cosa importante es que la mano del hombro que está operado y que está en el inmovilizador, muévanla desde el primer momento en que empiecen a tener sensibilidad en la mano. Porque si ustedes no mueven esa mano se va por la posición que va a tener en la extremidad superior en el inmovilizador, va a empezar a hincharse y los deditos, si uno no los mueve, quedan rígidos rápidamente. Entonces después, para no tener problemas y no retrasar la rehabilitación, muevan los dedos constantemente, haciendo este movimiento de puño
y eso nos va a evitar problemas a futuro. Exacto. Respecto a los medicamentos en el postoperatorio, nosotros dejamos una receta y en el cual incluimos algunos analgésicos principalmente. Y esos medicamentos tienen que tomarlos para que no tengan dolor en el postoperatorio. También les pedimos encarecidamente que revisen la carpeta que les entregamos en el postoperatorio, Sí. porque ahí va indicado todo por escrito para que no tengan dudas, van todas las indicaciones de las cosas que tienen y no tienen que hacer. Pero más que nada son algunas restricciones de sentido común, como no hacer fuerza con el brazo, no sacarse el cabestrillo, más que nada eso. Evitar también actividades de movimientos bruscos, no hacer deportes, tratar de no salir de la casa. Todo esto para que se cuiden y puedan tener una mejor recuperación. Bueno, y esperamos que este video haya sido muy instructivo para los pacientes que se van a operar del manguito rotador, que lo hayan encontrado entretenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también en YouTube. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. Eso sería, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.